a grabar. Y empezó, ahí empezó. Muy bien, aquí está el taller. Indica cuál es de la primera pregunta. Vamos a ver si logramos en este rato, pues tratar de avanzar lo más que se pueda. Discúlpenme si puse muchas. Quería poner más, pero creo que con lo que tenemos aquí, más lo que ustedes pueden ampliar, pues, más lo que la profesora va a continuar cuando ya yo termine, pues entonces creo que, creo que es un buen avance. La primera pregunta vamos a ir discutiendo, por favor. Quiero que participemos. Si hay preguntas, las pueden hacer con mucho gusto. Y si quieren responder, pues también entonces les invito a hacerlo. Indica cuáles de las siguientes propiedades corresponden con una sustancia iónica. A ver, ¿quién me comparte sus respuestas? Ahí hay 4 opciones, es como un escoger la mejor respuesta. Bueno, si no me equivoco, habían 3 opciones que eran válidas, que era A la ver, transmisión de corriente eléctrica va acompañada de transporte de materia, es la A. La C, a temperatura ambiente es un sólido duro pero frágil. Y la E, la electrólisis de sus sales disueltas o fundidas permite la obtención de metales. ok, muy bien. ¿Alguien que quiera decir algo con respecto a eso? Fíjate, la transmisión de la corriente eléctrica va acompañada de transporte de materia. Los compuestos iónicos, pues sí, cuando están disueltos en agua, pues, transmiten la corriente eléctrica. A temperatura ambiente son sólidos, duros, pero frágiles. Más adelante hay otra pregunta que tiene que ver con eso. Se dilata con facilidad. A ver, esa propiedad es de un compuesto iónico. Bueno, nosotros no llegamos hasta allá, pero no, se dilata es una propiedad de los metales. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo con respecto a eso? Con respecto Profe, a... en mi Ajá. caso, yo también escogí la C y la E, pero la A no la seleccioné debido a que dice que va acompañado de transporte de materia y eso me pareció un poco como ambiguo la afirmación, por eso no decidí cogerla, porque en sí al transporte de materia, ¿en qué se refiere? Ah, Eso, perfecto. por eso no la Sí. escogí. Si ven cuando empecé a comentar, dije, la transmisión de corriente eléctrica va acompañada, la transmisión de corriente eléctrica y dije que, bueno, sí, se disuelven y entonces conducen y no hablé nada de esa parte. Entonces, sí, va acompañada de transporte de materia. ¿Los electrones son materia? Pregunto. Sí, profesor. ¿Perdón? Sí, sí son materia. Entonces, por ejemplo, si yo agarro un par de limones, le pongo unos cablecitos, una batería y un foquito, ustedes ven que eso me conduce la electricidad. Enciendo el foquito. Ahí hay transporte. ¿Qué hace que se conduzca la electricidad allí? Antes de preguntar lo otro. ¿Qué me hace que se conduzca la electricidad? En ese caso, tenemos un par de limones. No sé si ustedes han visto ese. Se hace mucho. Se agarran, tomamos un par de limones, ponemos unos cables, incluso se puede poner unas moneditas incrustadas en los limones, se conecta una batería y un foquito LED, ahora los LED, pues, y se enciende. Lo que yo tenía entendido en el intercambio de electrones no es que en sí los electrones se muevan, digo, o sea, un electrón, o sea,
me estoy enredando. En el traspaso de electricidad como tal, de corriente eléctrica, no es que los electrones en sí se muevan de un punto A a un punto B, sino que sería como que traspasan su vibración, tengo entendido yo, de un electrón a otro para transportar la corriente y así se van por la capa externa de todo el material hasta un punto determinado. No es que el electrón se vaya moviendo a lo largo del cable, según tengo entendido. Ok, ¿alguien más quiere comentar allí? ¿Se mueven o no se mueven los electrones? Bueno, profesor, yo tengo entendido que se moverían los electrones como un engranaje. Los electrones libres se moverían traspasando la electricidad de un átomo a otro, como si fuera un sistema de engranaje. Ok. Bueno, sí, obviamente, pero de repente nos estamos yendo a otra parte porque el último fragmento, digámoslo así, de la, del enunciado, pues nos llevó hasta allá. No quisiera como irnos tan allá a ver si es el electrón el que se mueve o no se mueve. Sí, se mueven los electrones, hay un movimiento de carga. Lo podemos ver así, una sustancia iónica disuelta en agua conduce la corriente eléctrica. A temperatura ambiente es un sólido duro pero frágil. Y la electrólisis de sus sales disueltas o fundidas permite la obtención de metales. Esas son las propiedades, pues, de la sustancia iónica. ¿Ok? Vamos a ver la número 2. Ordena razonadamente de mayor a menor punto de fusión los compuestos cloruro de bario, cloruro de magnesio, cloruro de estroncio, cloruro de calcio. De los 5 elementos, que forman los compuestos anteriores, se indica el más electropositivo, el más electronegativo. Ok, a ver, ¿cómo ordenaron? Primero sí, me confundí. Tranquila. ¿Alguien más? Ajá, ya lo tengo. Primero el cloruro de bario, después el cloruro de estroncio, luego cloruro de calcio y de último cloruro de magnesio. De mayor a menor punto de fusión. A ver, entonces, como es razonadamente la cosa, me gustaría que compartieras por qué elegiste ese orden. O sea, si lo hiciste de mayor a menor, me dices que primero el cloruro de bario. La idea es que aquí, por ejemplo, no buscaran en algún libro, en alguna tabla, cuáles son los puntos de fusión y entonces los ordenan en base a lo que obtienen allí. Esa no es la idea de esta pregunta. La idea de esta pregunta es aplicar lo que vimos para ver cuál de todos esos tendría un mayor punto de fusión, de mayor a menor, obviamente. Entonces, ahí tenemos que, bueno, a ver, si nos compartes cuál fue tu razonamiento. No sé si estaré equivocada, pero era porque primero el cloruro de bario tenía 962 Fahrenheit, después el otro tenía 874, después el tercero tenía 772 y el último 714. Ujú. ¿Y a qué tú crees que se deben esos? Todos son altos.
Todos son puntos de fusión bien altos. ¿A qué creen que se deben ustedes esos puntos de fusión bien elevados en estos compuestos? Fíjate, Bueno, les voy a... profe, yo tengo lo contrario a la compañera. Ah, ok, muy bien, vamos a ver. Ah, pero es que tengo el teléfono en la reunión y tengo la computadora con el taller. Entonces se va a ver raro. Pero yo le puedo explicar cuál fue mi razonamiento. A ver, dígame. Bien, yo investigué que las sustancias que poseen una alta energía reticular poseerán también un alto punto de fusión. Exacto. Mm, Entonces, como no podíamos buscar, como dice usted, la tabla y eso, tengo aquí que sabiendo la energía reticular va a aumentar con la carga de los iones y con la disminución del tamaño del mismo. Pero aquí tenemos que todas las cargas son +2 y -1. Entonces no podríamos decir cuál tendría un punto de fusión más alto que otro. No sé si me estoy explicando. sí, correcto. Sí, sí. Entonces, yo lo que hice fue buscar entonces por el tamaño de los iones y así fue ordenando. En el del catión, claramente, porque el anión no. Busqué el tamaño del catión y entonces entre más pequeño, el punto de fusión, sería más alto. Así lo hice. No sé si esté bien. Bueno, eso. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir algo? Fíjense, Profe, ah, en lo que yo me basé para elegirlo, primero que todo me vi los grupos en el que está cada cation. Entonces todos los cationes están con la misma molécula con el mismo átomo de cloro, si no me equivoco. ujú, Entonces, me fijé fue en la diferencia de electronegatividad. Y si uno se fija a medida que uno baja la tabla periódica, la electronegatividad de los, ¿cómo se llama? De los cationes que están en el grupo 1 y 2 va bajando a medida que uno va bajando. Entonces, el enlace, por ende, va a ser más iónico, ya que el enlace iónico es fuerte. Diría yo que a mayor sea la diferencia de electronegatividad, más fuerte debería ser el enlace, o sea que más temperatura requiere para cambiar la estructura cristalina en el caso de que tenga o el tipo de estructura que tenga para que pase a un punto de fusión, pienso yo. ok. ¿Alguien más? Fíjense, el caballero que habló lo relacionó con la electronegatividad. Eh, la joven que habló anterior a él lo relacionó con la energía reticular. ¿Alguien más? Fíjense, los compuestos que mencionan allí, todos, como ven aquí, todos son del grupo 2. Y si recuerdan los puntos de fusión que nos mencionó la primera joven que compartió su respuesta, todos son puntos de fusión bien altos. Todos los compuestos iónicos tienen puntos de fusión bien altos y eso está relacionado con la energía reticular, la energía que mantiene unido a esos átomos. Porque recuerden que en el enlace iónico se forma entre un metal y un no metal. Hay una interacción electrostática allí, la carga positiva con la carga negativa. Entonces, eso es un átomo, un enlace, perdón, un enlace muy, muy fuerte.
Y nosotros estuvimos calculando, y ahorita más abajo vamos a ver un ejemplo de cómo calcular esa energía reticular. Entonces, fíjense, entre más abajo, el primero era, bueno, la lista estaba desordenada, pero tenemos magnesio, calcio, estroncio y bario. El bario es mucho más grande y sus electrones, sus últimos electrones están más desprotegidos. Recuerdan también lo que vimos en la clase anterior, la carga nuclear efectiva. Entonces, el bario, a ver, la primera compañera que nos habló los puntos de fusión que encontró, ¿cuál era el del cloruro de bario? Si me lo recuerdo. 962. ¿Y el del cloruro de estroncio? 874. ¿El del cloruro de calcio? 772. Ok, si se fijan, el del bario tiene un punto de fusión mucho mayor que el del cloruro de magnesio. El del cloruro de magnesio, que era el último, ¿cuál era el punto de fusión? 714. 714. Entonces, ¿por qué el del bario, que es más grande, tiene un punto de fusión mucho mayor? A ver, ¿quién me puede sugerir una posible respuesta? Fíjense, entre más grande es el átomo, hay mayor cantidad de electrones. ¿Se acuerdan la carga nuclear efectiva, la energía que necesito para arrancar esos últimos electrones? Tengo muchos más electrones, mucha más repulsión en el centro, en los niveles S y P de los segundo nivel, tercer nivel. Hay mucha más repulsión allí. Al ser el átomo más grande, el compuesto, el bario, mucho más grande, hay mucha más repulsión. La energía reticular allí es mucho mayor. Y entonces, al ser mayor la energía reticular, entonces su punto de fusión tiende a ser mucho más alto, porque necesito mayor energía para romperlo. Entonces ahí el cloruro de bario, como bien lo dijo la primera joven, pues tiene un punto de fusión mucho mayor. Y entonces, para ordenarlos, pues de mayor a menor, cloruro de bario, después bueno, ahí entonces ustedes los terminan de ordenar, no recuerdo los puntos de fusión, usted lo puede buscar para ordenarlos. ¿Cuál es más electropositivo y cuál es más electronegativo? Bueno, la electronegatividad que nos mencionó también el compañero, pues va disminuyendo, como él bien lo dijo, hacia abajo la electronegatividad, se van haciendo más electropositivos, tienen una menor electronegatividad, digámoslo así. La electronegatividad disminuye hacia abajo en los metales. Por ejemplo, el cesio creo que es el que tiene menor electronegatividad de todos los elementos de la tabla periódica. Ahorita no recuerdo si es cesio o francio. Pero estos elementos de aquí pues tienen menor electronegatividad. Bien, vamos a continuar para ver si logramos abarcar la mayor cantidad de preguntas. Dado los elementos A y B, ahí dice Z, este Z que, espérese, déjeme compartirlo de nuevo. Ahí hay un Z de más. No me di cuenta, perdonen, aquí. Este Z me parece que está de más, sí. Dados los elementos A, Z igual a 20, B, Z igual a 35, conteste razonadamente. ¿Qué tipo de enlace se forma entre A y B? A ver, ¿quién me puede decir qué tipo de compuesto se forma y por qué? Yo lo relacioné con la electronegatividad y según lo que me dio, yo puse que era un enlace iónico. Y también como era la unión entre un metal y un no metal, o sea, un catión y un anión también.
Correcto. Digo, si hacemos la configuración electrónica del Z20, pues nos daremos cuenta que tiene 2 electrones de valencia. Y el 35, me parece que son 7 electrones de valencia. Así que ahí tenemos un enlace iónico. ¿Qué tipo de compuesto? Un enlace iónico. Un elemento con pocos electrones de valencia es más metálico. Y un elemento con muchos o más electrones de valencia, pues es no metálico. Así que la unión de un metal con un no metal, ahí tenemos un compuesto iónico. ¿Cuál sería la fórmula? A ver, ¿quién me puede dar la fórmula que resultaría allí? Calcio, bromuro y 2 así chiquititos. 2 chiquititos. Como me están hablando, no me dijeron qué elementos eran, lo deducimos por que de repente lo trabajamos con una tabla periódica, ahí la respuesta sería AZ2. AB2, perdón. B es el compuesto, el segundo. Ok. Y ahí, obviamente, como lo mencionó la compañera, A, pues, representaría el calcio y B representaría el bromo. Uy, ¿quién se cayó? A ver, ¿quién me iba a decir algo? Ok. Razona si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. ¿Qué me dicen? Verdadero. Claro, verdadero. Los sólidos covalentes moleculares tienen puntos de fusión y ebullición elevados. Falso. Falso. Los covalentes, los compuestos covalentes, tienen puntos de fusión y de ebullición bien bajos en comparación con los de los iónicos, que ya vimos que son bien altos. Todos los compuestos iónicos disueltos en agua son buenos conductores de la corriente eléctrica. Verdadero. Verdadero. Los compuestos covalentes polares son solubles en disolventes polares. Falso. Repita, profe. La D. Los compuestos covalentes polares son solubles en disolventes polares. Verdadero. Lo igual disuelve lo igual. Correcto. Igual disuelve igual. Polares se disuelven con polares. Polares con no polares, pues no se mezclan, no se disuelven. Unos tienen su momento dipolar, los otros no. Así que bueno, aquí esta sería verdadera. A ver, la pregunta 5 es casi parecida a la número 2, nada más que te hablan de energía de red, energía reticular. Para las sales, cloruro de rubidio, cloruro de sodio, cloruro de cesio y cloruro de potasio, explica cuál tendrá mayor energía de red y cuál tendrá menor punto de fusión. Bueno, aquí el razonamiento es el mismo. ¿Cuál de todos esos, rubidio, sodio, cesio y potasio, tendría, a ver, la pregunta es, ¿cuál tendría mayor energía de red? ¿Cuál tendrá menor punto de fusión? Vamos a ver. El que tiene mayor energía de red es el cloruro de sodio.
Ajá, ¿alguien más iba a decir algo más? El cloruro de cesio, al ser el que posee el menor energía de red, es la que tiene un menor punto de fusión. Ok. Y a ver, ¿buscaron aquí los puntos de fusión? Me parece que en el archivo que les envié les mandé un cuadro con puntos de fusión. No estoy muy seguro. Pero a ver, ¿lo buscaron? Sí, profe. A ver. ¿El de cesio cuánto sería? 645. Y el de sodio es 801, me parece. Sí, 801. Ok. Entonces repito, estamos ante el mismo razonamiento de la pregunta 2. Así que vamos a darle a la siguiente pregunta. Sabiendo que en los compuestos iónicos la dureza depende de la energía reticular, ¿por qué la dureza del óxido de magnesio es superior a la del óxido de calcio? También esta pregunta está muy relacionada con la anterior y con la número 2. Creo que de una forma indirecta la resolví cuando hablé del anterior, del número 2. Aquí, por ejemplo, está la tabla periódica. ¿Por qué la dureza del óxido de magnesio es mayor que la del óxido de calcio? A ver, ¿quién? La energía reticular Profe, aumenta con la carga de los iones y disminuye conforme aumenta el radio atómico. En este caso, tanto el cloruro de magnesio como el cloruro, me confundí, el calcio tiene la misma carga, pero el K2+ es mayor que el Mg2+, por eso su energía reticular es menor. Bueno, ahí está clarito lo que dijo. Nada más que no es K, es A. Si me dices K, me enredo y pienso que me estás hablando de potasio. Sí, profe, es que yo me enredé, la vi mal. Que no tengo los lentes, profe. Sí, tranquila. Bueno, ahí está lo que menciona. La energía reticular, a ver si nos lo repites, por favor, aumenta con él, disminuye con él. La energía reticular aumenta con la carga de iones y disminuye conforme aumenta el radio atómico. Ok, disminuye conforme aumenta el radio. Entonces, obviamente, entonces el magnesio tiene una mayor energía reticular. Claro, el magnesio, un átomo más pequeño, sus electrones están más atraídos hacia el núcleo. Muy bien. Volvamos al taller. Aquí. Contesta razonadamente las respuestas. Deben hacer las preguntas. Pero bueno, se me fue eso ahí, perdonen. ¿Qué enlace se formará cuando el oxígeno se combina con magnesio? A ver. Si hacemos reaccionar magnesio con oxígeno, perdón, Enlace iónico. un enlace iónico, claro, el magnesio es un metal. Esa es una reacción muy, muy llamativa cuando uno agarra una cintita de magnesio y entonces la pone en un mechero. No sé si la han visto, se enciende, parecen
estrellitas de Navidad. Creo que incluso las estrellitas las hacen con el magnesio, no estoy seguro. ¿Y qué enlace se formará cuando el oxígeno se combina con azufre? Con azufre, ahora con el oxígeno con el azufre, ¿qué se formará? Un enlace covalente. Covalente. Ah, ok, muy bien. ¿Sería polar o no polar? Polar. A ver, justifícame por qué. ¿Por qué sería polar? Yo lo hice por la diferencia de electronegatividad. Ah, muy bien. ¿Y la del azufre cuánto es y la del oxígeno cuánto es? La del azufre es 3.44 y la del oxígeno 2.58, entonces al restar me dio 0.86. Y si me voy a lo de cuando me indica cuándo es polar o no polar, Ujú. es que si la electronegatividad está entre 0.5 y 1.7, es un covalente polar. Entonces, como me dio 0.86, puse que era no polar, que es un enlace no polar. Claro, polar. ¿Cuál de los dos compuestos formados tendrá mayor punto de fusión? El óxido de magnesio, porque como los enlaces iónicos tienen mayor punto de fusión, ese es el que tendrá. Claro, los compuestos iónicos tienen puntos de fusión mucho mayores que los covalentes. Muy bien, muy bien. Ahora un esquema del ciclo de Born-Haber o Haber para la formación del cloruro de calcio. Calcule el valor de la entalpía estándar de formación utilizando los valores de las energías de los procesos. Bueno, ahí están cada uno de los procesos: sublimación del calcio, la disociación del cloro. Fíjense que está la primera energía de ionización y la segunda. Tengo la afinidad electrónica del cloro y tengo la energía de red, la energía de formación del compuesto. Entonces, no sé si alguien comparte su respuesta final. No llegaron hasta acá. Menos 415.6 kilojoules sobre mol. No, no, menos 415 no es la respuesta final. Yo la realicé y me dio menos 764.6, no sé. A ver, ¿a quién les dio otra respuesta? A mí me dio menos 521. 521.4. Y por ahí escuché otra voz. A mí me dio un número demasiado alto, menos 4030,4. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, la respuesta está ahí rondando los 4.000, no, para ver, 4.000, sí, 4.022 aproximadamente. Aquí, pues, un par de detalles para que, o vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo, vamos a ver, porque la idea es que lo sepamos hacer. Tenemos la formación del cloruro de calcio a partir de sus
elementos. Calcio, que lo vamos a tener en estado sólido. El cloro, que lo tenemos en estado gaseoso. Y entonces se va a producir el cloruro de calcio sólido. Entonces, el problema me proporciona el delta H de formación. Vamos a ver cuál es. Profe, yo creo que esa es la que tenemos que buscar. Sí, el delta H de formación, correcto. Sí, me dieron la energía de red. Exacto. Y entonces me dan todos los procesos. Recuerden que para calcular la energía reticular, pero aquí me la dieron. Aquí me dieron la energía reticular. Tengo el delta H de formación va a ser igual a delta H de sublimación del calcio. El delta H de disociación, que son todos los procesos, ¿no? Delta H de disociación del cloro. Tengo el delta H de la ionización del calcio, que vendría siendo la energía de ionización, pero fíjense que el calcio, recuerden que el calcio está en el grupo 2, así que el calcio, por eso le dieron la primera energía de ionización, vamos a ponerla así, energía de ionización, la primera. Pero el calcio también tiene una segunda energía de ionización porque el calcio cede sus 2 electrones. Así que aquí tengo que tomar en cuenta eso. Ahí me proporcionaron los 2 valores, la primera energía de ionización y la segunda energía de ionización. También ya tengo la disociación del cloro. Ahora el cloro gana esos 2 electrones. Así que esa es la afinidad electrónica que tendría yo que multiplicar por 2, porque ahora el cloro va a ganar 2 electrones. La afinidad electrónica, que ahí también la tengo. Y entonces, la energía reticular. ¿Se acuerdan? Otro detalle para que lo calculen. Lo vamos a dejar expresado para que usted lo termine de resolver. ¿Se acuerdan que en el caso que vimos la semana pasada, en el caso de litio, el litio, cuando se unía con el cloro, aquí la ecuación quedaba balanceada con medio mol de cloro y entonces el delta H de disociación lo dividíamos entre 2, porque solamente íbamos a necesitar la energía para medio mol de cloro. Aquí vamos a necesitar la energía completa, porque el cloro va a aceptar los 2 electrones. Así que aquí no la dividimos entre 2. La dejamos completa, que ahí el valor no los da. Entonces, estos pudieran ser los detalles que le hacen falta a usted. Usted termine de resolverlo, pues para que usted encuentre su propia respuesta. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas allí?
Ahí usted tiene todos los valores. Ahí está la sublimación, 178.2 kilojoules. La disociación, 243,2. Está la primera energía de iniciación, 590. Y la segunda, que es 1145. Fíjense que la segunda energía de ionización es mucho mayor. Es el doble. Se requiere para arrancar el segundo electrón del calcio. Recuerden, acá el calcio tiene 2 electrones de valencia. El calcio es 20, recordarán. Perdón, aquí es 3. 3S2. 3P6, 4S2. El calcio va a ceder estos 2 electrones. Por eso es que aquí usted ve que tenemos que tomar en consideración esas 2 energías de ionización. Que el problema, pues, ahí me los proporciona. Y está la afinidad electrónica del cloro, menos 349 kilojoules. Está aquí la afinidad electrónica del cloro. Entonces, allí debo multiplicarla por 2 porque son 2 los electrones los que el cloro va a aceptar. El cloro que está disociado, recuerden, entonces va a aceptar los dos electrones que le regala el calcio. ¿Ok? Entonces allí debo multiplicar esa energía de ionización por 2. Esa afinidad electrónica, perdonen. Muy bien, ¿preguntas? Profe, Ajá. incluso haciéndolo así, no da 4.000 y algo. Bueno, en mi caso no me da 4.000. Sí, lo que pasa es que cuando dije 4.000, no, la respuesta no es 4.000, perdón. Era porque yo Ok. estaba viendo la respuesta de la energía, de la energía reticular. Lo que yo tengo calculado acá es la energía reticular. Entonces, si se fijan ahí, el valor me las dio 2.223. 2.223. Lo que estaba viendo era este valor. Pero el problema no me la está pidiendo, el problema me la dio. El problema me está pidiendo el delta H de formación. A ver, entonces, ahí termínenlo. Vamos a ver, díganme cuánto da, pues. Ahí nada más. A mí Reemplaza. me dio menos 764.6. Menos 764.6. No sé los demás. 764.6 kilojoule por mol. Esta es negativa, menos, cuidadito con los signos solamente. Aquí a la hora de sumar son más 2 por menos 349. 349. Y la reticular es menos 2.223. Más por menos 2.223. Ya todos estos otros valores son positivos. Muy bien, en vista de que no hay más respuestas, vamos a aceptar por el momento menos 764.6 kilojoule por mol que le dio a, no me sé el nombre ahorita, no importa. Menos 764.6 kilojoule por mol.
A ver, yo voy a buscar. Yo creo que tengo la respuesta aquí. A ver. Menos 861. Acá 764. Profesor, menos Ajá. 886.2 Menos kilojoule por mol. Menos 886,2 sí, kilojoule. Así, kilojoule por mol. kilojoule por mol. Me re. Ok, fue la suma de la energía, la entalpía de sublimación, la fracción de la energía de disociación más las entalpías de la Las dos energías de ionización. energía de ionización, ¿sí? Y la energía reticular. Ok. Bueno, fíjense. La respuesta, menos 861.2 kilojoule por mol. Esta, a lo mejor por algún decimal, algunas calculadoras redondean, otras no, pudiera ser. Bueno. Vamos a continuar. Los que no lo han resuelto, pues terminan de resolver. Aquí algún problema con el signo de repente. Pero sí, la respuesta sí le debe dar menos 861.2 o parecido aquí, 886 pudiera ser. Ok. Continuemos. Oye, también otro detallito. Fíjate, tenemos 38 estudiantes. Hay 4 voces, 4 o 5 voces bien marcadas. Los demás no están participando. Muy bien. Profe, ¿estás seguro que de esa respuesta? Digo, no es que no confío en usted, pero en realidad yo sé todos los cálculos que dio y sí da eso, profe. Bueno, ¿O es que sí. había que dividir algo, profe? En este problema sí lo resolví esta mañana y sí, 861.2. 861.2. Ajá, profe, pero ahí usamos todos los datos, a excepción, ajá, los datos normales, solamente que multiplicamos entonces la entalpía de la afinidad electrónica. Esa es la única que hay que multiplicarla por 2. Sí, correcto. La primera energía de ionización 590, la segunda es 1145. La disociación, va a llover. Disociación de la molécula de cloro 243.2, 178.2 kilojoule por mol. Afinidad electrónica menos 349. Energía de red menos 2223. Y sí, menos 861. Y lo único que cambia y es ese 12. No le veo más nada. Bueno, tratemos de avanzar un poquito y al final entonces voy a compartirles, le voy a subir la foto donde lo tengo resuelto, ¿sí? Para que, Gracias, profe.
Porque a mí sí me sigue Gracias, dando menos profe. 764. Gracias, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Tuvo un bajón de luz, hay un trueno. Deme un segundito, voy a ir encendiendo una tablet que tengo aquí porque se ha desatado una media tormenta aquí cerca. Sé que escucho los truenos y ya me bajó la luz. Deme un segundito para conectarla, por si acaso se me va la luz, como el día que ustedes tuvieron examen, a mí se me fue la luz aquí. Permítame un segundo para conectarme con la otra tablet por si acaso. Permítanme nada más un segundo. Ok. Bien, estoy listo estoy listo por si acaso. Esperemos que no se vaya la luz. Muy bien. A ver, vamos a continuar con la número 9. Vamos a ver cuáles de los siguientes enlaces son polares. Fósforo con oxígeno, azufre con fósforo, 2 de bromo, oxígeno con cloro. ¿Cuál es el átomo más electronegativo en cada enlace polar? A ver, entre el fósforo y el oxígeno, ¿cuál es el más polar? El oxígeno. No, perdón, pregunté yo mal, hice mal la pregunta. Perdona, entre el fósforo y el ¿Cuál oxígeno. era el más electronegativo? Ajá, exacto, eso es lo que iba a preguntar. El oxígeno. El oxígeno. Pero entonces, ¿fósforo y oxígeno es polar? Sí, Bien. ¿Y entre azufre y flúor? el flúor. Y Flúor también es polar. también es polar. ¿Los 2 de bromo? Es no polar porque tienen la misma electronegatividad. Ujú. ¿Oxígeno y cloro? El oxígeno. Y es polar. Polar. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál es el átomo más electronegativo en cada enlace polar? Lo que me gustaría es que cuando tienen el enlace polar, marcaran la polaridad con el símbolo que vimos la semana pasada, parcialmente polar, parcialmente no polar. Déjame ver cómo lo escribo aquí. A ver, aquí. Parcialmente polar, parcialmente positivo,
parcialmente negativo. Que le marca el parcialmente negativo al más electronegativo y parcialmente positivo al menos electronegativo. E incluso también marcarle el dipolo. Vamos a ver si logro marcarlo aquí. Eso. La flechita viendo hacia el que tiene mayor electronegatividad. ¿Ok? Muy bien, creo que ahí no hay ninguna pregunta. En la número 11, escriba estructura de Lewis para los siguientes iones, indique las cargas formales. Vamos a ver uno, porque todavía nos hacen falta un par. Por ejemplo, de esos que están allí, ¿con cuál tienen alguna inquietud, alguna pregunta? O si todos están bien, no sé, para no decir fáciles. ¿Hay alguna duda con respecto a alguno de esos? ¿No hay dudas? Por ejemplo, en el NH4 más 1, ¿cómo les quedó la estructura? A ver, si voy a pasarme al tablero para que me digan cómo les quedó. A ver, el NH4. ¿Me escuchan? Se me fue la señal para conectarme con el otro lado. Sí se le escucha, profe. Ah, ok, ok. A ver, el NH4, vamos a ver ese. ¿Cómo quedó la estructura de Lewis? Pero uno a la vez, no todos. ¿No han llegado hasta acá? El nitrógeno se coloca como átomo central. ¿Qué Y más? alrededor los 4 hidrógenos. Ahora, Ok. como está cargado positivamente, toda la estructura va entre corchetes y se le coloca el más. Sí, las cargas formales de los 4 hidrógenos, pues debe dar 0 y la del nitrógeno aquí le debe dar más 1. Ok. Escriba estructuras resonantes para el NO2. Vamos a ver. NO2. Y es menos 1.
A ver. A ver si comparten cómo les quedó las dos estructuras resonantes para este anión. A ver, busquemos los electrones de valencia. El nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 5. 5. Y el oxígeno, son 2 oxígenos aquí. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6 electrones. Pues se utilizan 2 átomos de oxígeno. 6. Y como él es un anión aquí -1, significa que ganó un electrón aquí. Entonces eso me da 2 por 6, 12, 1, 3, 6, 5, son 18 electrones de valencia. Ok, ahora, ¿quién sería el átomo central aquí? El nitrógeno. Nitrógeno. Colocamos el nitrógeno en el centro. 2 oxígenos a su alrededor. Vamos a colocarlos así. Entonces, estoy usando 4 electrones aquí. En enlaces, 18 menos 4 son 14. 14 electrones. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Eso significa que debo colocar un doble enlace. Así que vamos a reordenar aquí, por ejemplo. Reordenamos en el nitrógeno, vamos a colocar un doble enlace aquí. Y vendrían 2 electrones desapareados aquí, sin compartir. Ahora utilicé 6 electrones en enlace. 18 menos 6 son 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahí está la estructura. ¿Quién me da una estructura resonante para esa molécula, para ese anión, perdón? ¿De qué otra forma lo puedo escribir? Bueno, profesor, yo solamente, lo único que la diferencia fue que coloqué uno de los enlaces en el lado izquierdo, solamente. Hiciste así. Y distribuí los electrones de la manera que llenara los objetos. ¿No hay otra forma de reordenarlo? Profe, disculpe, ¿de cuál pregunta está hablando? Perdón, no te escucho. ¿De cuál Repíteme. pregunta está hablando? Me confundí. ¿Está hablando de la 10? Estoy en el problema 12. Escribe Es que me confundí. Sí, escribe estructuras resonantes para el NO2.
Quiero ver esa por lo menos y dejarle las otras a ustedes. NO2. Recuerda que tenemos que buscarle también las cargas formales para ver si también las cargas formales nos indican si la estructura está, si es estructura resonante. ¿Qué tal si los colocamos así? A ver qué le parecen a ustedes. ¿Será válida esa estructura? Busquémosle las cargas formales para ver. Vamos a buscar la carga formal del primer oxígeno. Carga formal de ese oxígeno 1. Electrones de valencia 6. Electrones sin compartir 6. Y cantidad de enlaces 1. La carga formal de este oxígeno aquí sería -1. Para el nitrógeno, carga formal para el nitrógeno, electrones de valencia 5, electrones sin compartir ninguno, enlaces 4. 5 menos 4 más 1. Y la carga formal del otro oxígeno, el oxígeno número 2, la carga formal, electrones de valencia 6, electrones sin compartir, desapareados 2, enlaces 3. Seis menos 5, 1. Entonces, ustedes me dirán si esa estructura resonante es válida. Las sumas de todas las cargas no coincide con la carga del anión. Entonces ustedes verifican las cargas formales de las otras estructuras resonantes. Allí también tienen el NNO, tienen el HCO2 para describir esas estructuras resonantes. A ver, vamos a continuar. Por lo general, los compuestos iónicos tienen mayor punto de fusión que los compuestos covalentes. ¿Cuál es la principal diferencia en la estructura de los compuestos iónicos y covalentes? Y explique la diferencia de los puntos de fusión. Pues esa pregunta también que está muy relacionada con las que vimos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia en la estructura de los compuestos iónicos y covalentes? A ver, ¿quién me puede dar la respuesta a eso?
¿Cuál es la diferencia en la estructura de los compuestos iónicos y la estructura de los compuestos covalentes? ¿Cuál es la principal diferencia? Hay Los varias. Los ¿Cómo? puntos de ebullición y fusión de los compuestos iónicos suelen ser más altos que en los covalentes. Los compuestos iónicos suelen ser más duros que los covalentes, que son blandos y flexibles. Los compuestos iónicos suelen ser reactivos. Sí, pero ahí no me estás diciendo la diferencia en la estructura. Profe, Ajá. lo que yo hice, yo creo que yo había puesto algo de electronegatividad, pero creo que se refiere a la forma geométrica que logran formar, ¿no, profe? Sí, pero la forma geométrica, o sea, me te estás refiriendo a la estructura tridimensional, digámoslo así. Ajá, Pero, sí, profe, eso mismo. pero eso también tiene una raíz más profunda, una diferencia todavía más allá en el fondo. ¿Cuál es la principal diferencia entre un compuesto iónico y un compuesto covalente que hace que se explique que tengan esas diferencias en los puntos de fusión? Profe, yo puse cómo se unen, pues la forma de unión del enlace, el tipo de enlace en el compuesto iónico, el tipo de enlace fuerte, debido a la atracción electrostática que ellos tienen. En cambio, en un enlace covalente, ellos comparten sus electrones y presentan lo que es enlaces más débiles por falta de atracción electrostática. No sé. Claro, la atracción electrostática en un compuesto iónico, un catión que queda cargado positivo, un anión que queda cargado negativo, esa atracción es mucho más fuerte que en los covalentes, donde simplemente se comparten los electrones. Sí, esa es básicamente la diferencia. En los compuestos iónicos se forma una red cristalina tridimensional debido a la energía de red, que es la energía que mantiene unidos a esos átomos. Y están fuertemente atraídos precisamente por esa atracción entre una carga positiva y una carga negativa que no hay en los compuestos covalentes. Muy bien, esa es la respuesta. En cada par de enlaces señale el más polar. Este es parecido al anterior también. Utilice los símbolos para indicar la dirección de la polaridad de cada enlace. Que es lo que les mencioné acá en la parte de colocar los símbolos parcialmente positivos, parcialmente negativos, la flechita del dipolo. Vamos a ver, por ejemplo, entre el carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno. En cada par señala el más polar. ¿Cuál de los dos? ¿Carbono, oxígeno o carbono, nitrógeno? ¿Cuál es más polar? Carbono, oxígeno. Carbono, oxígeno. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la diferencia en electronegatividad entre el carbono y oxígeno? ¿Cuánto es? Tengo 0,89, profesor. 0,89. ¿Y entre carbono y nitrógeno? Ajá. 0,5. 0,5. Ok, entonces ustedes marcan la polaridad, le ponen
el símbolo parcialmente positivo, parcialmente negativo. Marcan la flechita. El dipolo. Y entonces hacen lo mismo para el siguiente, nitrógeno con cloro, carbono con azufre, fósforo con hidrógeno, fósforo con nitrógeno. Van buscando las diferentes electronegatividades. El número 15, ya no me había dado cuenta que salió cortado aquí el hidrógeno, pero bueno, ahí se aprecia el hidrógeno. Cuando se le pidió a un estudiante que diera un ejemplo de estructura resonante, dibujó lo siguiente. ¿Por qué es incorrecto este ejemplo? A ver, ¿quién me dice? Profe, creo yo que es porque no está haciendo una resonancia, sino formando un alcohol. A ver, repíteme por favor, a ver, voy a tratar de levantar aquí porque un fuerte aguacero aquí y no te escuché casi nada. La estructura que escribió no es una estructura de resonancia, sino una estructura de una reacción alcohólica. O sea, está formando un alcohol, aparte de una cadena de carbonos básica. Sí. ¿Alguien quiere compartir otra cosa? Esto está erróneo debido a que dos compuestos no podrían estar ligados porque harían la función que nosotros mismos decíamos que realicen debido a que en esta situación permanecen juntando el oxígeno con el hidrógeno una vez que precisamente se ve permanecen en diferentes posiciones del carbono debido a que estos juntamos estaríamos conformando hidróxido. Wow, caramba. Profe, creo que la compañera dijo que se estaba formando un ion, un compuesto con hidróxido. Fíjense, en la estructura de la izquierda tenemos un carbono con un doble oxígeno, un doble enlace y un oxígeno. En química orgánica, toda esta estructura, el carbono, el doble enlace con el oxígeno y el hidrógeno, es lo que conocemos como un aldehído. Y en la estructura de la derecha tenemos un OH, un alcohol. Entonces, es incorrecto. Claro, lo que ustedes han dicho está bien. Lo que leyó la compañera que no está mal. Pero la respuesta, pues, un poco menos elaborada de lo que mencionaron, de lo que dijeron. Pues no es una estructura resonante porque simplemente la estructura de la izquierda y la derecha son sustancias químicas totalmente distintas. Este es un aldehído, este es un alcohol. Ahí no hay estructura resonante. Son compuestos químicos totalmente distintos. Una estructura resonante es una estructura del mismo compuesto. Aquí, por ejemplo, que hubiésemos quitado el doble enlace y ponemos el doble enlace acá, pero mantenemos el oxígeno ahí. Ahora en la estructura de la derecha, ese oxígeno quedó unido a otro hidrógeno. Entonces ya cambia totalmente la estructura de la sustancia, así que por eso es incorrecto. Son dos sustancias distintas. La estructura resonante, repito, tiene que ser el reacomodo, digámoslo así, de los enlaces, pero de la misma sustancia. A ver, la fórmula del ion tiocianato es SCN-1. Escribe dos fórmulas de Lewis para este ion. Una con enlaces dobles y una con un enlace sencillo y uno triple.
Calcula las cargas formales para cada átomo en ambas fórmulas. ¿Cuál estructura es más probable? Esa respuesta, ese problema está bien explicado en el chat. No sé si lo vieron. A ver quién me comparte sus respuestas. Voy a pasar acá para ver si alguien me dice. Vamos al tablero. A ver. SCN. Ahí les dicen, le dan las opciones. Una con enlaces, para ver cómo dice. Una con 2 enlaces dobles y una con un enlace sencillo y uno triple. A ver. Profe, la de los enlaces dobles, C en el centro, S con el doble enlace y N con el doble enlace. No, pero así no, profe. La C en el centro. Ah, ok. A la N le pone 4, ajá. A las S también le pone 4. Ok. ¿Y las cargas formales? El N es menos 1. ¿Y los otros dos? 0. 0, profe, sí. Ok. Y de la otra. La otra, ¿cómo queda? Para ver. La otra tiene que tener un triple enlace. Sería... sí. Las cargas Y el menos 1 es en azufre. en azufre. Muy bien. Muy bien. Solamente nos quedan, bueno, ya nos queda una pregunta, nos quedan 3 minutos. Justifique razonadamente el aumento observado en la dureza de los óxidos de los metales alcalinos tierras al descender en el grupo. Bueno, esta pregunta pues ya hemos visto, creo que son 3 preguntas relacionadas con eso. La energía reticular pues tiene mucho que ver allí. Es lo mismo que en los problemas anteriores. Acá era con la dureza de los grupos 1 en la pregunta 5. Fíjense, déjame pasar para allá. En la pregunta 5 hacían la misma pregunta, valga la redundancia. En la pregunta 5 preguntaban lo mismo, pero con los elementos del grupo 1, rubidio, sodio, cesio, potasio. Y acá es básicamente la misma pregunta, pero con el bario, estroncio, calcio, magnesio y berilio. Y aquí te ponen la dureza. Te tienes que justificar por qué pasa eso.
Y ya lo hemos visto en los problemas anteriores. Quedan dos minutitos. Vamos a detenernos aquí para no extenderme como me he estado extendiendo al inicio. Así que vamos a detenernos aquí. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Si tienen alguna pregunta adicional, algo adicional, me pueden escribir al chat del Teams. Con mucho gusto yo les respondo. No les aseguro responder exactamente en el mismo momento, pero les voy a responder. Dentro de un momentitito ya voy a compartir el problema resuelto de la energía reticular. Ya ahorita mismito lo voy a compartir allí aquí en publicaciones de Teams. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tengo aquí, ahora ya terminando, tengo acceso a la lista, así que voy a descargarla para ver lo de la asistencia. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, recuerden, Tengo una pregunta. Sí. Es que creo que, o sea, quisiera saber cómo aumenta la energía de red y cómo disminuye. Es que me confundí cuando discutió la pregunta desde ahí. Lo busco. A ver, creo que ahí la que dio la respuesta, si no las puede leer, fíjense, es importante esto. La energía de red aumenta con qué y disminuye con qué. Yo lo dije así, ¿cierto? A ver, ¿quién fue la que nos compartió esa respuesta? Para que quedemos claros con esta parte. Yo, profe. A ver. La energía reticular aumenta con la masa de los iones y disminuye conforme aumenta el radio atómico. A ver, vamos a detenernos allí. Ahí hay dos cosas. La primera parte, aumenta conforme a la carga. Por ejemplo, si tú tienes un sodio, por ejemplo, con cloro, si tú tienes un calcio con cloro y si tú tienes un aluminio con cloro, la carga del sodio es +1, la carga del calcio es +2 y la del aluminio es +3. ¿Quién tendría mayor energía reticular? La del aluminio, porque aumenta con la carga. ¿Ok? Y disminuye. Vuelve a leérnoslo. Y disminuye conforme aumenta el radio atómico. Y disminuye conforme aumenta el radio atómico. Es decir, a medida que el átomo se va haciendo más grande, la energía reticular se va haciendo más pequeña. ¿Por qué? Porque a medida que el átomo se va haciendo más grande, los electrones están más fáciles de poder atraer, de poder sacarlos. Entre más pequeño es el átomo, esos electrones están mucho más atraídos hacia el núcleo. Entonces, la energía que los mantiene unidos, la energía que mantiene unidos a ese átomo, a ese compuesto iónico en todo caso, va a ser mucho mayor. Muy bien. ¿Algo adicional? Nos pasamos por un minutito. Nos vemos el miércoles. El miércoles yo no sé si, creo que yo termino el viernes con la prueba. No estoy seguro si el miércoles la profesora va a iniciar con algún tema nuevo o vemos algún aspecto adicional de lo que hemos visto ahorita. Así que... Yo retomaría el miércoles, profesor. Ah, ok. Estaba buscando la lista y se me perdió. Me imaginé porque escuché el silencio.
Sí. Ah, bueno, Si yo entonces, retomo el miércoles y yo les coloco hoy a los chicos las diapositivas para que se las revisen y eso les va a servir también para estudiar, me imagino, para la prueba. Así que chicos, nos vemos el miércoles. hasta luego. Hasta luego. Profe, Chao, profe, profesor. disculpe, profe, una pregunta. ¿Sí? No, con la profesora Rixela. Dígame. Profe, ¿cómo es que se hacía lo del micrometraje? O sea, ¿dónde se tendría que subir? Bueno, parece que el tiempo ya pasó, Taina, ¿no? No, profesora, era hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, eso es con la profesora Lourdes Arjona. Ah, pero profe, yo no doy con la profesora Lourdes. Pero usted le puede escribir igual. ¿Cómo haría para contactarla? ¿Por dónde? Por ¿Por el Teams, correo? usted busca en Teams o en Outlook, pone Lourdes Arjona y le va a aparecer la foto de ella. Y le escribe, simplemente le dice que usted quiere participar con un micrometraje. Ah, vale, profe. Explica que usted es parte del curso, que está con otro profesor, le dice todo el cuento, ¿no? Con qué profesor de laboratorio está y todo eso. Vale, profe, gracias. Ok, chao. Chao. Hasta el miércoles. Chao, profe. Hasta el miércoles, chicos. Chao, profe. Chao, chao.